Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos aquí. ¿Cómo están? Espero que con la energía por las nubes, listos para el chisme y con ganas de escuchar algo realmente jugoso. Porque hoy, amigos míos, tenemos un tema que va a encender la mecha. Prepárense porque vamos a hablar de algo que ha estado circulando por todo Internet, que ha agitado los cimientos del mundo del entretenimiento turco y que, sinceramente, a muchos nos ha alegrado el día. Preparen sus palomitas y sus corazones porque el chisme está buenísimo. Hoy nos sumergimos de lleno en el fascinante y a veces turbulento mundo de las celebridades turcas, y más específicamente en la posibilidad de una reconciliación que ha dejado a todos boquiabiertos, con el labio inferior temblando de anticipación. Sí, amigos, estoy hablando de Atay Ulusoy y Serini Sarkaya *. ¿Recuerdan a esa pareja? Uf. La química explosiva, la pasión que irradiaban, el drama que los envolvía. Todo en uno. Y ahora, al parecer, podríamos estar ante una segunda oportunidad para estos dos talentos. Pero antes de que nos lancemos a analizar cada detalle jugoso, cada foto comprometedora, cada rumor que susurra al viento, quiero darles un pequeño recordatorio, por si son nuevos por aquí y no me conocen aún. Si son recién llegados, les invito a suscribirse al canal. Aquí, damas y caballeros, encontrarán los chismes más candentes del mundo del entretenimiento turco y de otros lugares también, análisis de series turcas que les harán replantearse su vida, entrevistas exclusivas con sus actores favoritos y mucho más. Así que no se pierdan nada, porque aquí la fiesta nunca para. Suscribirse es completamente gratis y, créanme, no se van a arrepentir. Activen también la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo, porque el contenido que viene es explosivo. Y ahora sí, amigos, a lo que vinimos, al chisme del día. El mundo de las celebridades, especialmente en Turquía, es como una telenovela interminable, ¿verdad? Siempre hay giros inesperados que nos dejan pegados a la pantalla, romances que nacen y mueren en un abrir y cerrar de ojos, separaciones con el corazón roto y, por supuesto, rumores que nos mantienen en vilo, preguntándonos qué pasará. Y en este caso particular, el rumor de una posible reconciliación entre Atay Ulusoy y Serini Sarkaya ha sido, sin duda, uno de los más comentados, compartidos y discutidos en las últimas semanas. Internet entero ha estado que arde. Para aquellos que, por alguna extraña razón, no estén familiarizados con esta pareja, pero ¿dónde han estado? Permítanme hacer un pequeño, pero necesario, resumen. Empecemos con Atay Ulusoy, uno de los actores más populares, talentosos y guapos de Turquía, conocido por sus papeles en series que han roto récords de audiencia y que se han exportado a todo el mundo. Estoy hablando de series como Medcezir y The Protector. Su sola presencia en la pantalla es suficiente para elevar el ánimo de cualquiera. Un verdadero galán. Y ahora hablemos de Serini Sarkaya, también una actriz de renombre, famosa por su belleza, su elegancia innata, su talento actoral y sus papeles en series que han marcado una época. Medcezir y Fise son solo algunas de las producciones que la han catapultado a la fama. Su sola presencia en cualquier evento es garantía de elegancia y estilo. Una verdadera diva. La historia de amor entre Atay y Serini fue en su momento un auténtico terremoto mediático. Literalmente. Empezaron su romance en el set de Medcezir, donde interpretaban a una pareja con una química arrolladora, y rápidamente esa química traspasó la pantalla y se convirtió en una realidad. Se convirtieron en una de las parejas más queridas, admiradas y seguidas por el público turco. Eran jóvenes, guapos, talentosos, exitosos, y parecían estar hechos el uno para el otro. Eran la pareja soñada, el ejemplo a seguir. Su relación era la envidia de muchos y la inspiración de otros. Sin embargo, como suele ocurrir en estas historias de ensueño, la magia no duró para siempre. Después de un tiempo y tras varias idas y venidas, momentos de intensa felicidad y algunos baches en el camino, decidieron tomar caminos separados. La noticia de su ruptura fue un golpe muy duro. Para sus fans, que habían soñado con verlos juntos para siempre, era como si se les rompiera el corazón en 1000 pedazos. Los motivos de la separación nunca quedaron del todo claros, y como suele suceder en estos casos, las especulaciones fueron, y siguen siendo, abundantes.
Se habló de posibles infidelidades, de agendas incompatibles, de la presión constante de los medios y de la dificultad de mantener una relación bajo el escrutinio público. Lo cierto es que, aunque no se sepa la verdad absoluta, la ruptura dejó una cicatriz en el corazón de los fans. El tiempo cura las heridas, dicen, y en este caso parece que fue así. Ambos actores siguieron adelante con sus carreras, con sus vidas personales y con el arduo trabajo de reconstruir sus corazones rotos. Atai, por ejemplo, encontró el amor en la modelo Dwi Busan, con quien mantuvo una relación estable y duradera durante varios años. Serine, por su parte, tuvo romances con otros personajes famosos del mundo del espectáculo, aunque ninguno de ellos llegó a consolidarse como una relación de larga duración. Pero ahora, años después de aquella fatídica ruptura, los rumores de una posible reconciliación han empezado a circular con fuerza, con una intensidad que no se veía desde que eran pareja. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué ha pasado? ¿Por qué ahora? ¿Qué ha cambiado para que se hable de una segunda oportunidad? Pues bien, todo comenzó con fotos. Sí, amigos, fotos. Fotos que han desatado la locura, la euforia, el revuelo y la especulación en las redes sociales. Fotos donde se ve a Atai y a Serine compartiendo tiempo juntos, saliendo, conviviendo. Algunas de estas fotos han sido tomadas en lugares públicos, lo que ha alimentado aún más la imaginación, las esperanzas y los sueños de los fans. Y claro, como era de esperar, las redes sociales, ese hervidero de opiniones, teorías y chismes, no tardaron en explotar. La primera oleada de rumores surgió a raíz de unas fotos de ambos en un evento social. Aunque no estaban juntos directamente, se les vio interactuando, charlando y compartiendo risas. Y eso fue suficiente. Suficiente para que los fans más apasionados comenzaran a teorizar, a analizar cada gesto, cada mirada, cada palabra intercambiada. Las redes sociales se inundaron de comentarios, de especulaciones, de preguntas. ¿Qué significaba esto? ¿Eran amigos? ¿Había algo más? Después se filtraron otras fotos, esta vez tomadas en lo que parecía ser una cena íntima, romántica. En las imágenes se les veía muy cercanos, sonrientes y aparentemente disfrutando de la compañía del otro. La chispa parecía estar intacta. Se les veía cómodos, relajados, como si el tiempo no hubiera pasado, como si la distancia nunca hubiera existido. Las fotos, por supuesto, se viralizaron rápidamente. Las redes sociales, como era de esperar, se encendieron. Los hashtags relacionados con la pareja se multiplicaron, las tendencias se dispararon y las opiniones, como siempre, se dividieron. Algunos celebraban la posible reconciliación con fuegos artificiales virtuales, recordando la química innegable que tenían y expresando su esperanza de volver a verlos juntos. Otros, en cambio, se mostraron escépticos, argumentando que podrían ser simplemente amigos, que era natural que coincidieran en eventos sociales y que no había que sacar conclusiones precipitadas. Y por supuesto, no faltaron los que con un ojo más crítico, pensaron que todo esto era una estrategia de marketing, una forma de generar expectación ante un proyecto futuro. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Hay alguna verdad detrás de estos rumores? ¿Realmente existe la posibilidad de que Atai y Serine vuelvan a estar juntos, de que se den una segunda oportunidad? Pues la verdad, y esta es la verdad absoluta por ahora, es que no podemos saberlo con certeza. Ni Atai ni Serine han confirmado ni desmentido los rumores. Han optado por el silencio, por la prudencia, por la discreción. Y como suele suceder en estos casos, las fuentes cercanas a ellos, los amigos, los representantes, los familiares, son muy, muy discretos. No sueltan prenda, no dan pistas, no revelan nada. Lo único que tenemos son las imágenes, las fotos y los rumores que circulan por Internet. Lo que vemos son imágenes que sugieren cercanía, amistad, complicidad e incluso algo más. Pero, ¿qué más alimenta esta posibilidad? ¿Qué otros factores han contribuido a avivar las llamas de la esperanza, de la ilusión, del romanticismo? Además de las fotos que son la prueba más evidente, hay otros elementos que han contribuido a que la llama de la esperanza siga encendida. Uno de ellos es el hecho de que ambos actores están solteros actualmente. Atai, tras su relación con Dwi Busan, parece estar centrado en su carrera y en sus proyectos profesionales. Y Serine, aunque ha tenido algunos romances esporádicos, no tiene una relación estable en este momento, lo que abre una ventana a la posibilidad
Otro factor importante es el cariño, el respeto y la admiración que ambos actores se profesan públicamente. A pesar de su ruptura, siempre han hablado bien el uno del otro. Han demostrado respeto mutuo, han valorado su trabajo, han reconocido su talento y han dejado claro que, aunque su relación romántica no funcionó, la amistad, el cariño y el respeto siguen presentes. Además, ambos están en un momento muy bueno de sus carreras profesionales. Aatai está triunfando en Netflix con sus proyectos, demostrando su versatilidad y su capacidad para conectar con el público internacional. Serenay sigue siendo una de las actrices más demandadas de Turquía, con proyectos que demuestran su evolución y su crecimiento como actriz. Esto significa que ambos tienen una gran estabilidad profesional y personal, lo que podría ser un buen caldo de cultivo para una nueva relación. Por otro lado, no podemos negar que el reencuentro de esta pareja en la pantalla sería un auténtico bombazo, un terremoto, un acontecimiento que paralizaría al mundo del espectáculo turco. Ya lo hicieron en Medcezir, donde la química entre ellos era palpable, innegable, espectacular. Los fans sueñan con verlos juntos de nuevo, ya sea en una serie, en una película o incluso en una campaña publicitaria. La sola idea de volver a verlos juntos en la pantalla es suficiente para emocionar a cualquiera. Sería un triunfo, un regalo para sus fans y probablemente un éxito asegurado. En resumen, la posibilidad de una reconciliación entre Aatai Ulusoy y Serenay Sarıkaya es real, pero no podemos darla por segura. Hay rumores, hay fotos, hay indicios, hay señales, pero no hay confirmación oficial. Lo que sí es cierto es que la idea ha despertado una gran expectación, ha generado un debate apasionado y ha reactivado el interés del público por dos de las estrellas más brillantes de Turquía. Ahora, ¿qué opinamos nosotros? ¿Creemos en la reconciliación? ¿Nos gustaría verlos juntos de nuevo como pareja o en la pantalla? Déjenme sus comentarios. Me encantaría saber qué piensan ustedes. Compartan sus opiniones, sus teorías y sus esperanzas. ¿Creen que la llama del amor aún arde? ¿O que la historia ha terminado para siempre? Cuéntenme todo. Y por supuesto manténganse atentos a mi canal, porque estaré al tanto de todas las novedades, de todos los rumores, de todas las pistas que surjan. Y les mantendré informados de cualquier actualización sobre este tema. Prometido. Así que para resumir, hoy hemos hablado sobre los rumores de reconciliación entre Aatai Ulusoy y Serenay Sarıkaya. Hemos repasado su historia de amor, analizamos las fotos que han desatado la especulación, y hemos discutido las posibilidades de que vuelvan a estar juntos. En conclusión, la respuesta por ahora es no lo sabemos. Pero la esperanza es lo último que se pierde, ¿verdad? Y en este mundo de rumores y chismes, la esperanza siempre es bienvenida. Y con esto, amigos, llegamos al final de nuestro vídeo por hoy. Espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado y que se hayan divertido con este chisme jugoso y apasionante. No olviden dejarme sus comentarios, decirme qué opinan sobre esta posible reconciliación, y a quién les gustaría ver con quién. Sus opiniones son muy importantes para mí. Y ahora, como siempre, les pido que me ayuden a hacer crecer el canal. Denle un buen me gusta a este vídeo si les ha gustado, si les ha parecido interesante y entretenido, compártanlo con sus amigos y con todos aquellos que, como ustedes, sean amantes del buen chisme. Compartan el vídeo en sus redes sociales, en sus grupos de WhatsApp, para que también se enteren de esta noticia y de este chisme, y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo, para estar al día de todas las novedades y para no perderse ningún detalle de la vida de sus celebridades favoritas. Muchísimas gracias por ver. Muchísimas gracias por estar aquí. Y nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, más análisis y más sorpresas. Un abrazo enorme. Y hasta pronto.